hoy vamos a meternos de lleno con una de las instituciones más poderosas del planeta, la Reserva Federal de Estados Unidos. Pero, ojo, no nos vamos a quedar con la versión oficial, la que sale en los libros de texto. Lo que vamos a hacer es analizar esa brecha que existe entre la narrativa que nos cuentan y lo que su propio historial, su desempeño real parece revelar. Miren, el economista Milton Friedman lo dijo de una manera perfecta. Es una frase increíble, ¿no? ¿Cómo es posible que una institución con un historial que, para muchos analistas, está lleno de tropiezos, mantenga una reputación pública pero tan alta? Esa es la gran pregunta que vamos a intentar desentrañar hoy. Y para empezar a entender este rompecabezas, hay que partir de una idea clave. Una agencia del gobierno, a diferencia de una empresa privada, tiene dos caminos muy distintos para poder decir que tuvo éxito. Aquí está el meollo del asunto. Una empresa privada, como un restaurante o una tienda, necesita generar ganancias. Si no, pues cierra. Es así de simple. Pero una agencia gubernamental, eso es otra historia. Puede tener éxito de verdad cumpliendo su misión, o puede tener éxito simplemente convenciendo a todo el mundo de que la cumplió, aunque los resultados digan otra cosa. La pregunta entonces es, ¿cuál de estos dos caminos ha sido el preferido por la Reserva Federal? Bueno, empecemos por el principio como debe ser. La historia oficial sobre el origen de la Fed. La narrativa que casi todos hemos oído es que se creó para poner orden, para domar un sistema bancario que era un verdadero caos, casi el salvaje oeste. Esa es la idea que se ha repetido hasta el cansancio. Antes de la Fed, la banca era un sálvese quien pueda, lleno de lo que llamaban bancos salvajes, pánicos financieros a cada rato. Todo por una supuesta falta total de supervisión. Hacía falta un sheriff en el pueblo y ese sheriff iba a ser la Fed. Pero, a ver, ¿era realmente así? ¿Un territorio sin ley financiera? Este análisis que estamos revisando argumenta que la realidad era bastante diferente. Y aquí es donde la historia oficial empieza a hacer agua. Según la contranarrativa, el problema no era la falta de regulación. Al contrario, la banca estaba fuertemente regulada por cada estado. Y eran precisamente esas regulaciones, como la que prohibía a los bancos tener sucursales, la verdadera causa de la inestabilidad. Imaginen, obligaban a un banco a poner todos sus huevos en una sola canasta. Si la economía local fallaba, el banco se hundía. Y la enorme variedad de billetes que circulaban no era por falta de un banco central, sino una consecuencia directa de estas mismas leyes. Y lo más curioso es que al lado, en Canadá, existía un modelo súper estable de banca con sucursales nacionales que simplemente fue ignorado. Muy bien, pasemos a otro de los grandes pilares de la imagen de la Fed, la idea de que es una institución totalmente independiente, aislada de las presiones políticas del momento. Un grupo de tecnócratas sabios tomando decisiones por el bien de todos, ¿cierto? Pues la historia que cuenta esta línea de tiempo es reveladora. Durante sus primeros 40 años, la Fed era básicamente un apéndice del Tesoro. Luego, en 1951, se firma el famoso acuerdo que, en teoría, le da su independencia, pero a los pocos días, el presidente Truman obliga a renunciar a su director. Años más tarde, está documentado cómo Nixon presionó al jefe de la Fed para que le ayudara a ganar la reelección. Y más recientemente, el mismísimo Alan Greenspan confesó que no actuó para frenar la burbuja inmobiliaria por miedo a lo que diría el Congreso. Entonces, ¿dónde queda esa famosa independencia? Ok, hablemos de inflación. La Fed se presenta a sí misma como el gran campeón, el caballero de brillante armadura que lucha contra este dragón. Pero, ¿qué le ha pasado en realidad al dólar bajo su mandato? Este número es demoledor. Menos 96%. Esa es la pérdida de poder de compra del dólar estadounidense desde la creación de la Fed. Para que nos hagamos una idea, lo que en 1913 se podía comprar con, digamos, $4, hoy necesita 100. Es brutal. Y esto nos obliga a preguntarnos seriamente si la Fed ha cumplido su misión de proteger el valor de la moneda. Y fíjense en el lenguaje. La Fed siempre habla de la inflación como si fuera una plaga externa, un monstruo que viene de fuera a atacarnos. Y ellos, claro, son los superhéroes que nos defienden. Pero rara vez se menciona que la inflación puede ser, y a menudo es, una consecuencia directa de sus propias políticas monetarias. Y esto nos lleva a un punto súper interesante. La narrativa de la Fed mete a toda la deflación, o sea, la caída de precios, en el mismo saco. Es mala, es recesión, es desempleo. Pero este análisis argumenta que hay que hacer una distinción vital.
Una cosa es la deflación mala por un colapso de la economía, y otra muy distinta es la buena, la que ocurre cuando la tecnología y la productividad mejoran tanto que los costos bajan y por lo tanto los precios también. Eso históricamente ha estado ligado a épocas de gran prosperidad. Al no hacer esta distinción, se podría justificar la impresión de dinero para combatir caídas de precios que en realidad son una señal de una economía sana. Ahora llegamos a lo que quizás sea la joya de la corona en las relaciones públicas de la Fed, la crisis financiera de 2008. La historia que nos han contado es que, gracias a sus acciones rápidas y audaces, se evitó una catástrofe mundial, una segunda gran depresión. Vamos a poner esa afirmación bajo la lupa. La primera pregunta es la más obvia de todas. Si la Fed tiene este conocimiento tan profundo del sistema financiero, si tiene a los mejores economistas, ¿pudo ver venir la tremenda crisis que se avecinaba? Escuchen esta cita. Es de 2006, de Timothy Geithner, que en ese entonces era el presidente de la Fed de Nueva York. Uno de los puestos más importantes, dijo, simplemente no vemos todavía signos preocupantes de daños colaterales, y no esperamos muchos. Esto justo en la víspera del mayor colapso inmobiliario de la historia. No la vieron venir. Para entender la respuesta de la Fed, hay que conocer la regla de Bagehot. Es el manual clásico de cómo debe actuar un banco central en una crisis. En resumen, dice, presta todo el dinero que sea necesario, pero con 3 condiciones. Solo empresas que sean solventes, pidiendo buenas garantías a cambio y cobrando una tasa de interés alta para que nadie se aproveche. Sin embargo, cuando rescataron a Bear Stearns en 2008, de repente se sacaron una nueva doctrina de la manga. La justificación ya no era si el banco era solvente o no. La justificación era que era demasiado grande para caer. Es decir, su colapso causaría tanto daño al sistema que había que salvarlo sí o sí. Un cambio radical de las reglas clásicas. Y aquí, según este análisis, es donde estuvo el error garrafal. En marzo de 2008, la Fed salva a Bear Stearns y con eso crea una expectativa en el mercado. Van a salvar a los grandes. Pero 6 meses después, en septiembre, dejan que Lehman Brothers quiebre, dejando a todo el mundo en shock. El argumento central es que fue esta inconsistencia, este cambio de reglas a mitad del partido, lo que transformó una crisis grave en un pánico financiero absoluto. La incertidumbre de no saber quién era el siguiente en la lista, eso fue lo que realmente desató el caos. Y así, después de este recorrido, volvemos a la idea central del análisis, a esa enorme y a veces incómoda diferencia entre la historia que la Reserva Federal nos cuenta y lo que su historial realmente demuestra. O sea que el punto fundamental de todo esto es que hay un abismo entre las relaciones públicas de la Fed y sus resultados históricos. El análisis sugiere que, al final del día, el mayor éxito de la Reserva Federal quizás no ha sido lograr la estabilidad económica, sino construir y defender a capa y espada una reputación de que sí lo hace, sin importar lo que digan los datos. Y esto nos deja con una pregunta final. Una pregunta que queda flotando en el aire para reflexionar. ¿Qué pasa en una sociedad cuando la historia que una institución cuenta sobre sí misma se vuelve más importante, más poderosa que sus resultados reales? Es una pregunta que va mucho más allá de la Fed y que nos invita a todos a mirar con ojos un poco más críticos las narrativas de las instituciones que moldean nuestro mundo.